Botaron más de 500 toneladas de explosivo para matar a una sola persona. Cada vida es una historia. Cuando tú creas contenido, la gente se asombra un montón por los números. Tú no eres consciente de la cantidad de cabecitas que te están viendo al otro lado. Y es el resultado de nuestras experiencias. Hay un paradigma pues de que los niños deben estar jugando, ¿no? Y estudiando y nada más, de que los niños son eso, actores de la sociedad pues que no tienen voz y que se dedican a jugar. Descúbrelas en Facetas, voces de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Y la radio es el mejor medio para despertar tu imaginación. Parte para que llegue de manera directa con el público. Entonces, eso es lo que vengo haciendo fundamentalmente desde el año pasado, diría yo, mostrando faceta distinta, porque si bien es cierto, ya había escrito, ya había publicado 3 libros, pero también de humor, aunque eran de distintas características, pero igual eran de humor, que no es que me moleste lo más mínimo, lo amo también escribir humor, pero tenía esa faceta paralela que el público desconoce, que es como la faceta, eh, no sé si seria, si sea la palabra adecuada, pero estoy ahora muy entregado también a esto, a escribir cosas, llamémosle, distintas al humor. Bueno, hablemos un poquito, ya que entraste con el tema de la escritura, hablemos un poquito antes de entrarnos a conocer a Iván Marín desde sus comienzos. Hablemos de esa parte de la escritura. ¿Qué está escribiendo? Dice que se sale del humor. ¿Para dónde va? Bueno, por ejemplo, pues es curioso, es como medio particular, porque el libro que publiqué a finales del año pasado, exactamente en diciembre, creo que fue que lo publicamos, es un libro de poemas. Entonces, si lo vemos en línea temporal, sería el cuarto libro que publico, pero si lo vemos bien, es el primer libro que escribí, porque todos estos son un compendio de poemas que escribí entre mis 17 y 20 años, más o menos, y, y siempre los tuve allí guardados. No sé, en algún momento, digamos, durante esos 3 años tal vez tuve una escritura frenética en ese campo y después llegó el humor a mi vida y arrasó con todo lo demás. Entonces, no sé, los tuve siempre ahí guardados y como que era un pendiente que tenía conmigo mismo. Entonces, eh, no sé, por distintos temores, inseguridades, no, nunca me había dado a la tarea de mostrarlos y ya, tal vez ya maduramos o ya no me importa el que dirán y decidí lanzarlos en diciembre. Entonces, ese primer libro eh, fue de eso, de poemas ya escritos, pero entonces ahora estoy dado a escribir también, siempre me gustó escribir cuentos de muchas índoles, cuentos, algunos que tienen alguna pretensión reflexiva, hay otros que son cuentos con una moraleja cómica, otros cuentos que simple y llanamente tienen una base literaria, de simple y llanamente narrar algo, y también nueva poesía, o sea, ya no esa juvenil de aquel entonces, no creo que haya cambiado mucho porque sigo siendo cursi, pero es poesía nueva. Entonces, tal vez a mí algo que se me dificulta es decirte una línea puntual de un camino que estoy siguiendo en cuanto a la escritura, porque eh,
admiro mucho eso, que hay escritores que tienen su línea muy clara y se van por ella. A mí me es difícil porque tengo como muchos matices en cuanto a mis gustos, en cuanto a los deseos que tengo de contar algo, entonces tengo incluso casi que empezados varios libros paralelos que pues, no sé qué día llegarán a ver la luz cuando complete alguno de ellos. Eh, en su mayoría son de cuentos, pero cuentos con distintos sabores. Hay algunos que son cuentos netamente románticos, otros cuentos como sórdidos, llamémosle, hay otros cuentos que tienen humor, no sé, entonces, no sé, no sabría definirte qué estoy escribiendo en este momento. Pero Iván, ¿poemas de qué tipo? ¿Qué línea? En, en ¿Romántica, su gran erótica? mayoría, en su gran mayoría es romántica, no te lo puedo negar, porque sí, soy muy cursi, no sé. Mi editor, aún así, contraté a alguien profesional para que le diera lectura externa a estos poemas del libro que publiqué. Él me decía algo, y es que, porque el poemario, por cierto, si alguien de los que nos está escuchando se interesa en conocer un poco más de eso, abrí una cuenta de Instagram en la que hablo exclusivamente de libros y comparto uno que otro poema de estos. Entonces él me decía que este poemario que, por cierto, es bastante voluminoso, es gruesito, dicho por él mismo, suele ser más voluminoso de lo que habitualmente son los poemarios. En su gran mayoría son de poemas de amor. Y él me decía que lo que le sorprendía era mi enorme creatividad, llamémosla, para abordar el amor desde muchos puntos de vista, de distintas maneras. Y creo que eso lo sigo teniendo. ¿Por qué? No sé, el amor me parece fascinante tanto leerlo como escribirlo. Y yo digo que yo tengo musas prestadas. Película de amor y me inspira o escucho una historia y como que se me ocurre una forma de plasmar el sentimiento de esa historia que escuché y así. Entonces, en su mayoría son esos. Hay uno que otro que son un poco más, no sé cómo llamarlos, filosóficos tal vez, o sea, reflexionando sobre la vida, pero sí, ¿Sociales? ¿cómo? ¿Sociales? Mira que ¿Eh? poco tengo y no soy muy dado, ahí lo tienes, no soy muy dado a la poesía, por ejemplo, social o política, por ejemplo, a mí me encanta Neruda, pero siendo Neruda no disfruto mucho la faceta de los poemas políticos de él, no sé, pero ya es una cuestión de gusto personal, entonces así mismo como no los leo, tampoco me fluye ese tema desde la poesía. Tal vez, por ejemplo, la crítica social sí la abordo con cuentos. Por ejemplo, con cuentos sí me gusta hacerlo, pero con poesía no sé por qué, es como una particularidad. Bueno, estamos escuchando y también estamos viendo a Iván Marín. Estamos Ah, ¿me en están viendo? Ay, qué pena, sí, espérenme, me siento tranquilo, bien. no se Espérenme, me preocupe. siento bien. Tranquilo, no se preocupe. Estamos también por las redes sociales, @laud estéreo en Facebook, en Twitter. También nos pueden seguir a través de TikTok. Volvamos Ah, con caramba, hasta en TikTok. sí, Ustedes sí se metieron en la onda en moderna. todo, A mí me ha todo. costado, a mí me ¿Por ha costado qué? todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora No sí, sé, mira que si no hay estamos muchos. en redes, no estamos en ningún lado, Iván. Eso es verdad, eso es verdad. Y a mí las redes sociales se volvieron una extensión de mi trabajo. Hoy en día, obviamente, creo mucho contenido. No me defino como esa gente que dice, ay, soy un creador de contenido. No, porque yo soy comediante. A veces hago cosas para redes, que es otra cosa. Pero lo veo ahora como una extensión de mi trabajo, sobre todo para comunicar lo que estoy realmente haciendo. Y indudablemente me tocó aprender a las malas. Por ejemplo, yo era resistencia a TikTok y ahora y de por sí no consumo TikTok. Abrí una cuenta de TikTok y allí subo cosas de las que subo en otras redes, pero nunca lo veo, te soy sincero. O sea, si alguien me ha puteado allá, ni me he enterado porque nunca entro a ver qué Pero comentaron. No sé. tienes cuenta de comediante. Sí, ya, sí, ahí Ok, sí, ok. sí, eso sí, digamos, todas mis redes, en todas las redes, me encuentran como Iván Marín soy yo. Solamente en Instagram abrí la paralela para la lectura, que es Parche de Lectura, pero el resto en todo lo demás me encuentran como Iván Marín soy yo. Bueno, y Iván, volvamos al tema de la poesía. Venga, regálenos un pedacito de un poema. Uy, carajo, me coge a quemarropa. Bueno, aquí está, por cierto, mi libro, ya Háganle, que me dices que nos háganle. están viendo. Ah, pero es que Es está que, cerca. es que es raro, Iván, conocer esta faceta suya. O sea, Sí, todos lo claro. hemos visto de presentador, comediante,
en fin, de varias formas, pero nunca como un escritor y mucho menos como un poeta, ¿no? Sí, precisamente por eso que acabas de mencionar, fue que me costó tanto mostrar esa faceta mía, porque yo soy consciente de que el 99% de las personas que me siguen por mi carrera como comediante y lo que les interesa de mí es que los haga reír, simple y llanamente. Hay un 1% que me sigue solamente para tirar hate, y ya. pero, pero la mayoría de gente que me sigue lo hace por la faceta de comediante. Entonces yo tenía mucho ese miedo de decir, bueno, si muestro esto otro que es como tan extremadamente opuesto a la comedia, ¿qué van a sentir mis seguidores? No sé si se van a sentir defraudados o si se van a aburrir y decir, este man que... o incluso, por ejemplo, uno en este oficio, uno desarrolla, ¿cómo se llama? Como callo, digo yo, a críticas. Yo digo que el que se dedique a cualquier cosa que lo exponga públicamente, tiene que saber que hay alguien que lo va a odiar porque sí, solo por deporte. Entonces, a uno ya llega un punto en que no le importa. No obstante, al exponer ya algo tan personal como un poema, que es algo como muy de uno, yo decía, juepucha, ¿será que voy a tener la madurez para, o sea, que alguien me critique un chiste que no le guste como humorista? Me vale huevo, pero que diga, no, que esa vaina tan cool que escribió, me costó muchos años tener la madurez para decir, ya estoy en el punto en el que si no les gusta tampoco me importa. Entonces me demoré demasiado por eso, porque precisamente es una faceta que va muy, no digamos en contravía, porque no es que riña con ella, pero sí es completamente opuesta. Entonces, por eso le creé una cuenta en donde solamente subo los poemas, en donde solo hablo de libros en general, no, ahí no solo hablo de poesía, sino de muchos géneros literarios que me encanta leer. Entonces, eh, sobre todo ahorita me pasó algo muy curioso reciente, en mi reciente viaje a España, descubrí en España un par de cómicos que también tienen esa doble vida, una doble vida, que también son poetas, entonces también dan recitales de poesía en otros escenarios, e indudablemente es algo que lo entiendo para el público difícil de asimilar, pero en mi caso afortunadamente ya me he hecho a una audiencia que obviamente va a ser la minoría de esa inmensa audiencia la que se interese también en la parte de los poemas. Pero di tú, si hay un 5% de los que me siguen como comediante que además de mi trabajo en el humor les interesa conocerme en esta otra faceta, es algo muy lindo y satisfactorio. Bueno, no me deje aquí mirando y no nos deje a los oyentes con las ganas de escuchar un poema. Un Yo pedacito. No te preocupes. hablé harto pensando que lo iba a despistar y no lo logré. A ver, vamos con uno, a ver cuál. Eh, Ay, te voy a confesar una cosa y es que esta es la primera vez que voy a leer yo uno de mis poemas en público, porque poco lo hago, o sea, no sé, me da mucha pena. Además, soy consciente de que no tengo la voz para eso, porque precisamente sé que el público se acostumbra a escuchar o a identificar mi voz con cosas como el humor o como con la Claro. presentación, que igual, por ejemplo, cuando asumo la faceta de presentador, igual lo hago en un tono amable como mínimo. Entonces yo decía, de pronto esa manera en la que ella identifica mi voz le resta, no sé, valor al poema. Y entonces, por lo general, cuando se ha leído un poema mío en público, siempre he permitido que sea otro quien lo lea. Pero bueno, qué carambas, estoy intentando dar ese paso más allá y entonces esta vez, por primera vez, voy a leer yo un poema mío en Que público. sea la primicia de la UD Estéreo, la emisora de las universidades y tal, escuchar a Iván Marín declamando sus propios poemas. Sí. No digamos declamándolos, que ahí ya le Bueno, está suben bien. demasiada la Entonces, expectativa. narrándolo, diciéndolos, leyéndolos. Digamos, dándoles lectura. Digamos. Entonces, bueno, este es muy breve, presidente, para no ocupar mucho espacio tampoco. Se llama Lamentable. Entonces dice así: Lamentable no saberlo los dos a un mismo tiempo. Al estar contigo, solo tú sabías que sí lo éramos. Ahora, lejos uno del otro, solo yo lo sé que no hemos dejado de serlo. Y ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Iván, Ay, me, perdona me- lo cursi. no, no, no. Muy bien y de verdad agradecerte que nos permitieras aquí a través de la emisora de la Universidad y tal escuchar este poema. Quiero ya devolverme a lo que quería o por donde quería empezar. Usted nace en Dos Quebradas, Risaralda. Hablemos un poco de esa niñez, cómo estaba conformada su familia,
¿Qué tal el colegio? ¿Qué tal las niñas con las que estuvo saliendo? ¿Qué tal esa vida amorosa, esa vida de rumba? Hablemos cuándo se vino para Bogotá. Pues mira, el cómo estuvo conformada mi familia, básicamente mi mundo de muchas formas giró básicamente en torno a mi abuelita. Mi abuelita paterna fue quien me crió y ella fue quien fungió como padre y madre durante mi infancia, acompañada tal vez de mis tíos, principalmente de un tío que es mi padrino a la vez, mi tío Fernando, a quien adoro. Y, y fue una infancia, pues, sin lujos, pero la recuerdo demasiado feliz porque tampoco tengo recuerdo de haber pasado necesidades y fue una época en la que desde ese entonces eh, creció en mí la imaginación. Siempre fui un niño muy imaginativo que al postre me serviría para todas las, las misiones creativas que he tenido a lo largo de mi carrera. Entonces, ya después, por lo otro que preguntas de las niñas, mi infancia, adolescencia y juventud fue un fracaso amoroso, pero rotundo. A decir verdad, yo creo que el 95% de este libro surgió gracias a eso. Es despecho. Eh, pero despecho, o sea, en serio, y no lo digo por posar de chistoso ni nada, sino que de verdad, o sea, a mí todas, sin excepción alguna, todas las niñas me rechazaban. Yo era un muchacho muy inseguro, yo no era ni rastro de tal vez la persona que hoy en día conocen. A mí el humor, gracias a Dios, siento que como que Dios me dio el humor como herramienta para lograr superarme a mí mismo porque yo era demasiado inseguro. Y si bien aún conservo restos de inseguridad para muchas cosas, calcula en aquel entonces. Entonces, yo fui muy retraído. Por ejemplo, también preguntaste, mencionaste la rumba. De igual manera, yo fui cero rumbero. Yo era un ratón de biblioteca impresionante. Yo me la pasaba encerrado leyendo, escribiendo, viendo películas, sobre todo a partir de, te diría yo, tal vez desde los 15 años que empecé a trabajar, como en aquella época no existían todas las plataformas que hoy en día tenemos, Netflix, Amazon Prime, HBO o mucho menos cable. Nosotros solo teníamos los canales nacionales, entonces no había opciones televisivas demasiadas, entonces la alternativa en aquel entonces para uno consumir mucho cine era alquilar películas en VHS. Entonces, El cuando yo famoso empiezo a yo Betamax. empecé, exacto, sí, no me tocó Betamax, alcancé a hacer la post. Usted no es ochentero, bueno, sí es ochentero, nace en los ochentas, pero se cría en los 90, pues, Lo ya, que ya un pasa, sí, poquito más allá. lo que pasa es que, y es en serio, no tuve Betamax, no por época, o sea, porque sí viví la época del Betamax, pero lo que pasa es que en mi familia no tenía el dinero, o sea, Ok. digamos que tener Betamax era un lujo. Y nosotros no tenemos. Entonces, por eso digo precisamente, incluso en los 90, cuando tuve VHS, fue porque ya yo pude empezar a trabajar. Ok. Yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar entre los 14 y 15 años. Entonces, ya pues era mi plata, yo mismo veía por mi interés. Yo me enamoré del cine de manera perdida, entonces gran parte de mi salario de toda la semana lo destinaba a alquilar películas para ver, hacerme maratones durante todo el fin de semana estando encerrado. Entonces yo muy poco salía, mira, yo de verdad fui muy poco rumbero, no, nada de alcohol, sin mentirte. La primera vez que yo me emborraché en la vida fue ya más bien adulto en compañía de mi esposa. O sea, mi esposa fue la que me guió por el mal camino. yo, pero yo antes, en serio, yo era demasiado nerd, o sea, y no aburrido, porque hay gente que asocia con él que si no, no, porque yo era chistosito y mamador de gallo y me gustaban muchas cosas, pero la rumba per se, incluso hasta el día de hoy, a mí no me gusta bailar. O sea, yo puedo salir a un lugar de mariachis, me gusta cantar, un lugar de karaoke, un pub, me encanta sentarme a conversar, pero bailar como tal, no, a mí me da una pereza, yo no sé, no sirvo para eso, no sirvo. O sea, Entonces, fui muy poco rumbero. eh, ¿Y por cuál otro de los aspectos fue que preguntaste? Creo que ahí están en su ahí mayoría. está. O sea que usted ha sido visitante de Betatonio. Demasiado. Ya, Betatonio fue mi primer club social. su Yo, de primer verdad que carnet. El cuando mi primer papá en aquel carnet. entonces tenía el carnet, El claro. carnet, claro. Entonces visitaba mucho Betatonio. Pero venga, Iván, usted me habla que trabajó muy joven. ¿Qué hacía usted en ese momento, de los 15, 14, 15 años, que empieza ya a conseguir la plata,
a ver dineros en Mi, su bolsillo. mi primer trabajo fue como domiciliario en una cigarrería. Había en aquel entonces al principio pertenecía a una tía, entonces me daba trabajo los fines de semana, después ella la vendió y yo perdí, eh, creo que fue noveno en el colegio. Entonces mi papá decidió que ya no me pagaba más el bachillerato, no me pagaba más colegio, y dijo que si yo quería terminar de estudiar tenía que pagármelo yo mismo para que aprendiera a valorar. Entonces ya yo pedí trabajo en esa misma cigarrería y ya yo trabajaba, entonces alterné de trabajar los fines de semana solamente a trabajar de lunes a viernes completo y en ocasiones cuando había demasiada demanda de trabajo me hacía horas extra los fines de semana. Pero entonces mi primer trabajo y durante varios añitos ahí, como entre 3, 4 años, fue domiciliario. Entonces me pagaban por día, no recuerdo, creo que eran como 5.000 pesos al día, más me cuadraban propinas. Las propinas era lo que a uno lo terminaba de cuadrar. Y yo era muy ahorrativo. Entonces yo, por ejemplo, yo madrugaba mucho más para, para irme a pie hasta el trabajo y entonces me economizaba un bus. Y porque el bus eran casi 1.000 pesos y si me ganaba 5.000 pesos antes era casi que la quinta parte del salario. Entonces, así sucesivamente. Entonces, ese fue mi primer trabajo como mensajero. Yo digo que, adelantándome a una posible pregunta, yo digo que antes de dedicarme al humor, de decidir que quería que este fuera mi camino de vida, yo digo que yo fui como Condorito, ahí hice de todo. Eh, cuando dejé la cigarrería, salté a varios trabajos y estuve haciendo varias cosas a lo largo de esos años. Educación superior. Empecé a estudiar literatura, precisamente porque mi primer sueño artístico desde muy niño era el de ser escritor, con lo que empezamos la entrevista casualmente. Cuando yo te dije que yo escribí mucho durante esos años hasta que llegó el humor en mi vida, es que literalmente yo perseguía la aspiración de llegar a convertirme en un escritor. Y yo participaba en muchos festivales de cuentos, en convocatorias nacionales, internacionales, en la Casa de Poesía Silva, en la Cámara de Comercio de Medellín, muchos enviaba textos y textos y nunca, nunca pasaba nada. Hasta que el humor llegó a mi vida y empiezo a escribir humor y en el humor empiezo a destacar. O sea, la primera vez que yo gané un concurso de algo o algo fue con escritura humorística y participé. Yo dije, ve, por primera vez gano algo con eso, escribiendo, y entonces participé en otra cosa y volví a ganar y así sucesivamente. Entonces yo llegó un punto en el que me concentré solo en escribir humor y yo dije, quiero ser muy bueno escribiendo humor. Entonces olvidé y sepulté todo lo demás, todas las otras aspiraciones y dejé de escribir todo el otro tipo de cosas que solía escribir hasta ese momento. Iván, pero ¿usted escribía humor para usted mismo o para otras personas? No, escribí para programas de radio, o sea, por ejemplo, en mis primeros años escribí mucho para programas de radio, escribí yo mucho humor político, por ejemplo, yo escribí durante muchos años, trabajé en La Zaranda, vamos, La Zaranda, la banda Francotiradores, bueno, esa era de televisión, escribí para La Luciérnaga, eh, varios programas de Guillermo Díaz Salamanca, él tuvo uno llamado El Cocuyo, otro llamado La Escalera, después, bueno, estuve en el Manicomio Vargasville, El Zoológico de la Mañana, 88.9, allí escribía para todos, pero también para mí, porque mi ingreso a los medios fue por medio de esa emisora, por una convocatoria nacional que hicieron, y precisamente el cupo me lo gané escribiendo, porque ellos veían que yo tenía la facultad de escribir secciones no solo para mí como humorista, sino para todo el grupo. Después yo conozco a Vargasville, gran humorista antioqueño, que él me da como la gran oportunidad y yo empiezo a escribir para él, a su vez para Camilo Cifuentes, para David García Jeringa, para muchos, y entonces también escribí mucho tiempo para Luz Amparo Álvarez, para muchos grandes humoristas y programas de televisión de manera paralela. Vea pues que muchos oyentes y muchas personas no saben que los humoristas pueden tener un libretista atrás, porque Sí, todos asumen o asumimos en algún momento de la vida que el comediante es el que él mismo se sienta a escribir y todo lo que habla, todo lo que cuenta, todo lo que transmite es de él y no de una persona que está atrás.
Eso Mira lo que vemos eso, en música, pero no sabíamos, o es muy difícil conocerlo, que se puede ver en el humor también. exacto, acabas de hacer un paralelo perfecto. La música creo que es el mejor ejemplo, porque, por ejemplo, digamos, tomemos a, qué sé yo, Luis Miguel. Ujú. Luis Miguel, un excelente intérprete, pero él nunca compuso una canción, creo que habrá escrito una en toda su carrera. Tenía gente que le escribía y él era muy buen intérprete. En el humor ocurre eso. Hay muchos cómicos que sí, un gran número, un amplio número, se escriben a sí mismos porque son capaces incluso solo de interpretar lo que ellos mismos escriben. Pero hay otros que son Luis Migueles, que son muy buenos intérpretes, pero no tienen tal vez la facultad creativa, y es allí donde está también la otra parte. Gente que es muy cómica en su escritura, más tal vez no tanto en la ejecución. Entonces, va mucho la mano. Y por ejemplo, cuando yo trabajé en 88.9, el programa que te digo, yo escuchaba, yo soñaba con trabajar en La Zaranda, Ok. porque era un humor que me gustaba mucho. Y a diferencia de lo que la gran mayoría de gente piensa, como tú acabas de reseñar muy correctamente, y es que la gente escucha el programa y dice, ay, qué tipo tan chistoso, Ujú. pero nunca se detiene a preguntarse, ¿él es el que se inventa eso o alguien más? Yo, que estaba como interesado en eso, en quién escribía, en alguna oportunidad, le preguntó a alguien que conocí ya en el gremio, que fue compañero mío ahí, presidente de 88.9, yo le decía, oye, ¿usted sabe quién escribirá, quiénes escribirán eso? Yo decía, ¿quiénes? Porque era un programa que me imaginaba yo lo escribían muchas personas. Cuando él me dice, eso lo escribe un man que se llama César Augusto de Tancur. Y yo decía, ¿hay un solo man que se inventa todo eso? Ese man es un genio. Y desde ahí, él se volvió para mí un referente, un ídolo. Mientras que la mayoría de la gente tal vez ni se preguntaba eso, solamente escuchaban las secciones y se imaginan que man es tan divertido. Yo pensaba era en el genio creativo que había detrás de todo eso que esta gente decía y yo soñaba con ser como él. Entonces, para el momento en el que yo pude conocerlo, por ejemplo, a él, a César Augusto, que se convirtió posteriormente en un gran maestro para mí, en un gran padrino, cuando lo conocí yo estaba nervioso, por ejemplo, cuando yo trabajaba en 88.9, mira, pude conocer cantantes famosos, supermodelos, actrices, y me valía huevo. Yo, bueno, para mí era normal, pero cuando conocí a ese man que era el cerebro que yo admiraba, yo era nervioso, yo decía, Dios mío, no vaya yo a decir alguna estupidez, que quede como un imbécil frente a este señor, tal cosa. Entonces, es algo muy curioso. Y el primer nombre que me hice dentro de la industria, no tal vez de cara al público, fue eso, escribiendo. Entonces ahí fue cuando me empecé a hacer como a un nombre, porque presidente, a la gente tal vez poco le importa quién escribe las cosas, pero dentro de la industria sí es relevante eso. Entonces ahí fue donde me empecé a hacer por primera vez un nombre como escritor. Iván, uno cuando escribe, estoy hablando de que me lo imagino porque yo no lo hago, uno cuando escribe se sienta a ver el personaje, cómo desarrolla lo que uno escribe. ¿Usted qué piensa o qué siente cuando una persona está dando o actuando lo que usted escribe? ¿Cómo se Mira, siente? ¿No, no, por, no, no da alguna sensación? por ejemplo, la primera vez que yo escuché en La Zaranda, el programa que te decía, que era como mi referente, la primera vez que escuché un guión mío interpretado al aire, yo en la casa gritaba de la emoción, yo no lo podía creer que estuviera sonando algo que yo había escrito. Y escuchándolo también interpretado, o sea, como me lo había soñado, como lo había imaginado en la cabeza. Después, cuando yo escribía para Crisanto, Ujú. el orgullo que a mí me daba ver a Crisanto interpretar un chiste mío y ver la reacción del público riéndose a eso, para mí era maravilloso. Yo le escribía alguna parodia a Camilo Cifuentes y él salía y la interpretaba y ver la reacción, eso para mí, eso es un orgullo que no sé cómo definirlo porque pues, es algo que enorgullece, pero no hay quien lo vea, no hay nadie que lo aprecie. Es un orgullo muy personal. Yo creo que eso solamente quien ha escrito lo puede experimentar tal vez a ese nivel. Me imagino que sentirán lo mismo los compositores de música cuando escuchan la canción interpretada por un cantante. Entonces, eso es algo muy bonito. Y mira que hay algo curioso. Dentro de esa sensación que transmite el ver interpretado algo que uno escribió, también llegó algo muy importante para mí y fue no sé si llamarle decepción, pero sí tal vez la no satisfacción de cómo se interpretó cierto texto. Entonces hubo algo que yo escribí para un cómico que cuando fui a verlo al teatro no lo interpretó como yo me lo había imaginado. Le, le, le,
le metió cosas que para mí no tenían necesidad, no sé. Y entonces eso fue algo coyuntural para mí, porque en ese momento eso fue un detonante que me hizo decir, eso que yo le escribí, además eso en particular, era muy mío, era un pensamiento muy mío, algo que yo opinaba de la vida. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, si yo le escribía chistes a Crisanto imitando a Uribe, solamente pienso en hacer reír y es algo que yo nunca diría porque yo no interpreto al personaje, él sí. Entonces, cuando escribo tal cosa para una radionovela, son cosas que entran dentro de un contexto que igual yo no diría en un escenario y así. Pero cuando vi interpretado algo que yo opinaba de la vida y que quería que fuera dicho de cierta forma y no ocurrió, me hizo decirme a mí mismo, jue madre, tengo que pararme yo mismo a darle voz a mis pensamientos. Y para esto estaba un género que aún aquel entonces no estaba acentuado, que era el del stand-up comedy, que apenas aquí había embriones del tema, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer como intérprete de humor. No tengo las habilidades de imitación de otros, de canto de otros, de tal, pero puedo hacer esto, y quiero hacer esto. Entonces, el hecho de que ese artista no haya interpretado como yo quería ese texto, terminó siendo muy bueno porque me hizo decir, voy a pararme a intentarlo yo, váyame como me vaya, es mi texto y quiero, mejor dicho, si alguien va a arruinar el texto, que sea yo mismo. Y entonces eso fue algo muy bonito porque pues gracias a eso di como otro paso en mi carrera artística. Antes de irnos para el tema del stand comedy, Iván, quiero preguntarte, ¿qué tan preparado, qué tanto conocimiento más bien debe tener un guionista de humor? Yo opino que todos los libretistas de humor, por lo menos que yo he conocido, son personas que se preparan mucho en, como mínimo, leer mucho. Tienen una instrucción, un bagaje, aunque no lo crean muchas personas, un bagaje cultural mínimo necesario. Entonces, eh, yo creo que eso es algo fundamental, sobre todo a la hora de escribirlo, de escribir humor. Y el cerebro es como un músculo, así como si tú todos los días vas al gimnasio y trabajas el bíceps o la pierna y ya después ese bíceps es más fuerte, lo mismo ocurre con el humor. Si tú todos los días estás escribiendo, eh, va a ser mucho más fácil para ti escribir. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré a la zaranda, cuando se me cumplió el sueño, yo tenía que escribir 2 guiones al día. Y esos 2 guiones me costaban lágrimas, fue madre, era toda la mañana trabajando en pro de esos 2 guiones. Años después, cuando yo ya estoy trabajando en el manicomio de Vargasville, luego de haber pasado por varios programas, luego de tener ya como oficio el escribir diario, el tener que entregar un guión diario, sin darme cuenta, la historia es más larga, pero la voy a resumir para acá para ustedes. Y eso fue algo muy bonito. Un día yo terminé mi trabajo un día viernes, luego éramos 2 guionistas en el manicomio de Vargasville y uno de mi otro compañero guionista se tuvo que ir. Tuvo que ausentarse con parte del grupo para una gira. Y entonces durante una semana yo estuve a cargo solo de los guiones. Y entonces fue una semana de mucho trabajo. Y ya cuando terminé el viernes, recuerdo, y fue una sensación muy bonita y muy extraña. Recuerdo que yo estaba acostado en la cama mirando hacia el techo. Cuando tuve una visión y me dije, ¡jue madre! Esta semana hice lo que hace unos años yo veía como un imposible. El ser una persona escribiendo todo un programa de humor. Y es algo que solo pude llegar a hacer porque llevaba años haciéndolo a diario. O sea, precisamente es un músculo que se ejercitó y se acostumbró a eso. No es que si yo me siento, si tú no te has dedicado nunca a escribir, ya puedas sentarte a hacerlo hoy. No, es como todo, es un proceso, pero se puede llegar a hacer. Entonces, yo creo que la escritura es un oficio que, principalmente la escritura, bueno, al igual, yo creo que en todas las artes, pero pues hablemos por la escritura, que es de lo que estamos conversando, es algo que hay que trabajar diariamente. Iván, en el 2007 ya arrancas lo que es el stand comedy, arrancas con ¿Por qué carajos? Fue mi primer show de stand-up comedy, sí señor, porque carajos, yo tomé un taller con era un gran profesor de comedia, lastimosamente ya no está entre nosotros, se llamaba Diego Parra, y él, durante los ejercicios de este taller, que fue el primer taller como tal que tomé de stand-up, había un ejercicio en el que nos ponían a cada uno a buscar nuestra propia voz. Cuando uno va a hacer este tipo de humor, parte de lo difícil es encontrar su propia voz escénica.
y durante los ejercicios yo me di cuenta que mi leitmotiv, por así decirlo, era el preguntarme cosas que no entendía, que me parecían curiosas. Decía, ¿por qué carajos tal cosa? Y entonces era como una muletilla mía inconsciente. Y cuando llegó el momento de tener que darle título a un primer trabajo unipersonal, yo dije, pucha, es que lo que me define es eso, la preguntadera. Entonces pregunté, ¿por qué carajos? Y de allí surgió el título del que show. Entonces, del carajos. Iván, te perdí en el final, que ahí salió el título, ¿qué? De ahí salió el título ¿Por qué carajos? Y varias otras cosas de mi carrera, de lo que hacía en aquel entonces. Por ejemplo, como mi primer show se llamó ¿Por qué carajos? Y yo intentaba dar a conocer tanto el nombre Iván Marín como ¿Por qué carajos? Por ejemplo, mi blog, yo en un momento creé un blog personal para compartir escritos. El blog lo llamé ¿Por qué carajos? Entonces, por ejemplo, hoy en día, tantos años después, pues ya le puedo cambiar el nombre. Entonces, es chistoso, mi blog se llama ¿Por qué carajos? Y no tiene nada que ver con el show, pero se quedó llamando ¿Por qué carajos? Iván, hablemos de donde lo conocemos ya de frente ya y conocemos ya su faceta como comediante y es Los Comediantes de la Noche. ¿Cómo arranca? ¿Cómo llega usted a Los Comediantes de la Noche? Comediantes de la Noche fue una bendición que nos cambió la vida profesionalmente a todos los que estuvimos involucrados en ese programa, porque todos llevábamos tiempo trabajando en el underground, todos veníamos trabajando muy juiciosamente obviamente para el público fuimos una sorpresa, un descubrimiento. La gente como que la primera sorpresa o pregunta a la gente era, ¿estos manes de dónde salieron? Que salieron de la nada. Y no es que salieran de la nada, llevaban mucho tiempo trabajando en bares, en pequeños teatros, en rebuscándosela, intentando posicionar un género que hasta aquel entonces era prácticamente desconocido en el país, porque existía Andrés López, pero Andrés López no era un género, era Andrés López, punto. Cuando llega Comediantes de la Noche, empieza a existir esto como género. Y entonces es muy bonito porque llegó, si bien es cierto, algunos del grupo, Diego Camargo, Gonzalo Valderrama y yo principalmente, llevábamos un par de años luchando por darlo a conocer, incluso habíamos tocado puertas intentando hacer un programa con stand-up, pero pues no le creían al género en aquel entonces. Entonces, cuando llega Comediantes de la Noche fue un muy bonito accidente, porque el programa nació accidentalmente, nadie vislumbraba ni de lejos lo que iba a ocurrir con eso. Entonces, cuando se estrena, porque incluso al principio iban a hacer solo un par de especiales, porque fue grabado en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro, entonces cada uno se presentaba, hacía sus shows. A Fernando Gaitán, que fue el que tuvo la visión, se le ocurrió grabar nuestros shows y emitir unos pequeños extractos de cada uno armando como que fuera un programa al que llamó Comediantes de la Noche. Pero entonces iban a hacer un par de especiales a lo sumo. Y cuando se estrena y ocurre esta explosión de euforia por parte del público, entonces RCN se dio cuenta de, madre, ¿qué es lo que tenemos en las manos? Y entonces ahí ya nos llaman de manera oficial, vengan, tenemos que hacer esto un programa. Y así nació Comediantes de la Noche. Y nada, es un programa al que yo le debo todo. Siempre voy a tener demasiado cariño por lo que fue Los Comediantes de la Noche. 5 temporadas, ¿qué pasó? Se especula, yo estoy hablando, se especula. Problemas, Dale, yo te confirmo o te niego. Problemas entre los mismos comediantes, entre ustedes. Segundo, RCN no quiso darles lo que ustedes realmente merecían en cuestión de económica. ¿Qué fue lo que pasó con Comediantes? Porque realmente creo que era el símil la balanza, si me permites, de Sábado Felices. Porque Sí, era. RCN no tenía nada diferente a lo de Comediantes de la Noche para hacerle como un poquito de empuje o de fuerza a Sábado Felices. En efecto, terminó siéndolo sin pretender serlo, terminó siendo como la contraparte por parte de RCN para Sábado Felices. O sea, a decir verdad, tan poca fe le tenían a Comediantes de la Noche que en su momento se lo enfrentaron a Sábado Felices y a Sábado Felices no le ganaba absolutamente nada. Entonces, tanto así que como que lo sacrificaban, decían, bueno, igual pongamos, como no va a pasar mayor cosa, pues enfrentemos a los Sábado Felices, igual si pierde, pues es lo normal. Cuando le ganó a Sábado Felices era una sorpresa, ¿cómo así que esta gente desconocida le va a ganar a Sábado Felices? Entonces,
y nosotros siempre hemos dicho, o yo por lo menos, y un par de mis compañeros, nosotros no llegamos a rivalizar con Sábado Felices, porque nosotros no llegamos a quitarle audiencia a Sábado Felices, llegamos con un humor que tal vez quería gente que no veía Sábado Felices, punto. Entonces, cuando pasan las temporadas, hay mucho de lo primero que dices, y hoy en día lo reconozco, y creo que todos maduramos al respecto, tal vez no teníamos la madurez suficiente. En ese momento llegó a existir un tema de roces internos en el grupo que lastimosamente lo fueron fracturando hasta que llegó un punto en el que no sé, llamémosle egos, llamémosle inmadureces personales por parte de todos nosotros como integrantes, hicieron que nos fuéramos aburriendo del proyecto como tal, o no sé si el proyecto, pero sí de la forma en la que lo realizábamos. Entonces, eso fue uno de los detonantes, innegablemente, y yo siempre he dicho que en los grupos exitosos, yo he tenido la bendición de trabajar en muchos proyectos exitosos, y hoy en día por eso puedo decir que tal vez en la mayor cantidad de oportunidades, de ocasiones, digo, los grupos exitosos se acaban no por el producto, sino por el problema de cómo se manejan los egos al interior de ese grupo. Sí. Es lo que suele ocurrir. Eso nos pasó con Comediante de la Noche, sumado a parte de lo segundo que dices, aunque no fue lo económico. Ninguno de nosotros, que yo recuerde, no creo, tuvo quejas económicas porque la verdad hay que decirlo, RCN no nos pagaba bien y estábamos conformes con eso, pero si no nos daban, ahí lo tienes, no nos daban, llegó un punto en el que no nos daban respeto como producto. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, Comediante de la Noche llegó un punto en el que no tenía horario fijo. Nosotros mismos, y se volvió un chiste interno, no sabíamos a qué hora nos emitían. Y te lo digo literal, o sea, nosotros les decíamos a la productora, oye, ¿a qué hora salimos? No sabíamos si salíamos a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. A veces nos mandaban, sin mentirte, a la medianoche. Entonces empezamos chistes internos, nosotros decíamos, madre, nosotros somos los teloneros del mundo del campo, porque salíamos, llegó un día en el que nos estrenaron a la medianoche, y entonces era a la 1 de la mañana y estaban dando comentarios de la noche. Entonces nosotros eso nos empezó a bajar la moral. Decimos, no somos un producto importante, somos un producto, porque se volvió un producto de quitar y poner del canal. Lo movían, ahora se va a emitir los sábados a las 8, ahora los domingos, así y sin previo aviso. Nosotros nunca sabemos, o sea, nos pasó muchas veces que yo estaba sentado esperando y el programa no se emitió ese día. Nosotros, ¿qué pasó? Y yo les quedé al productor diciendo, no, es que decidieron que porque hoy iban a emitir no sé qué cosa, no se emitió. Y yo, ¿cómo así? Entonces, eso sí nos aburrió mucho. El tema económico no, pero sí nos aburrió que llegó un momento en el que el canal no le dio respeto al programa. Entonces nosotros, eso sumado a nuestros problemas internos, hicieron que fuéramos nosotros, hay que decirlo, después no arrepentirnos de eso, también hay que decirlo, pero en su momento nosotros mismos fuimos quienes dijimos, no queremos ir más. Le dijimos al canal, por ahora mejor paremos, démonos un tiempo, tal cosa. Y en ese momento fue la decisión tal vez más sana para nosotros mentalmente hablando, por nuestra salud mental. Entonces lo chistoso es que después cuando ya arreglamos nuestros problemas y dijimos, ya somos súper amigos, podemos volver, ya el canal no nos quiso. Venga, Iván, muchas personas no hemos vuelto a ver a Iván Marín en televisión. ¿En qué anda Iván Marín? Mira, no volví a la televisión por una decisión personal. Yo le doy muchas gracias a los canales porque me tienen muy presente, pero a ver cómo lo digo, no quiero sonar mala gracia con esto, pero yo tuve que hacer muchas veces cosas que no me gustaban, que no me generaban satisfacción, literalmente solo porque pues era el trabajo. Y, y llegó un punto en el que muchas veces yo me conflictuaba y que yo decía, ay, Dios mío, detesto esto que estoy haciendo, pero pues hay que hacerlo porque se necesita la plata o porque mucha gente en mi entorno me decía la importancia de estar vigente, como dicen, de estar vigente en televisión. Cuando yo tomo la decisión de renunciar, y no es renunciar a la televisión como tal, sino el renunciar a hacer cosas que no me llenaran, entonces yo dije, ya no quiero estar más en televisión, y dije, voy a estar cuando haya algo que me llame la atención. Y entonces, por ejemplo, desde aquel entonces, han pasado muchos años, gracias a Dios, he tenido muchos otros proyectos en canales internacionales o en cosas así, en cine, a nivel digital, que me han permitido explorar mi creatividad y hacer otras cosas. Pero es que en televisión hay un problema, y es que, si tú lo ves, en televisión ya prácticamente no hay productos de humor. Entonces a mí me llaman para hacer cosas que no me interesan. Principalmente, el 90% de las llamadas que me hacen invitaciones a trabajar en televisión son para realities.
y a mí no me gustan los realities. Los realities son muy populares, ojo, no digo, hay que trabajar en esa mierda, no, porque son muy populares. Hay gente que incluso ha disparado su popularidad trabajando, saliendo en un reality, pero es que a mí no me gustan. A mí no me gustan, o sea, yo no lo soporto, o sea, yo sé que yo sería un tipo muy infeliz en un reality. Entonces yo digo, ya para qué me vaya esa mala vida. Entonces, ustedes lo pueden ver, no me han visto en un reality y no porque no me llamen, gracias a Dios, y siempre que me llaman, lo agradezco en el alma, porque sea como sea, agradezco que me tengan presente. Pero me toca pasar la vergüenza y decirles, pero mira, no sé, entonces el día en el que haya un programa de humor, pero de humor, porque también han hecho experimentos de humor, pero que son con cosas ligadas a cosas que no me interesan, hay cosas que lo he dicho, ya no me interesa hacerlas. Entonces yo digo, estoy y me encantaría, te lo digo de verdad, me encantaría volver a la televisión. Por ejemplo, hace poco, y lo mencioné, no sé si te lo mencioné off the record, pero no sé si la estoy embarrando, creo que no. ¿No? Hace poco, recientemente grabé una participación para el Festival Internacional del Humor. Eso es lo mío, eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, si llegara a presentarse un escenario así en televisión, créeme que ahí estaré y estaré dichoso de hacerlo. Pero si me llaman para realities, para, no sé, magazines, que es otra cosa que me llaman, que no tienen nada de malo, repito, pero yo no me los disfruto, ya los hice mucho tiempo. Entonces, no, por eso, esa es la razón fundamental por la que ya no me ven en televisión actualmente. Iván, usted tocó un tema bien importante y es el tema de los realities. Su opinión sobre LOL, el famoso LOL colombiano. Personalmente, y no es con el colombiano, personalmente es el formato LOL el que no me llama la atención. Ahí vuelvo a mencionártelo. LOL, tengo una maravillosa relación con Prime Video. En Prime Video tengo varios productos exclusivos. En Prime Video es una casa que me ha apoyado 100%. Tengo dos especiales de comedia ahí, que son exclusivos de la plataforma. Entonces, ellos fueron muy amables también en invitarme a LOL. Pero te repito lo que te decía, los realities no me gustan, no me gustan. Y el formato de LOL no me gusta, a título personal, o sea, sé que es muy exitoso, pero a mí no me llama la atención. Entonces, lo que yo te decía, yo, la última vez que cometí el error de aceptar algo, pues porque fue un error literalmente, aceptar algo porque me pagaban bien, pero yo en mi fuero interno decía, esto no me convence, pero me están pagando bien, voy a hacerlo. Me arrepentí demasiado y me prometí esa vez no volver a hacerlo. Entonces, cuando llegó la invitación al LOL, pasé por ella. Entonces, me parece muy chévere que ahí hay varios amigos míos que, o sea, que lo importante de quien vaya es que se lo goce. Y yo sé que yo no me lo iba a gozar, entonces yo, ¿para qué voy a darme mala vida? Iván, ¿se vive del humor? Sí, claro, del humor se puede. Yo le debo todo al humor, todo se lo debo al humor, porque el humor me lo ha dado todo a todos los niveles, no solamente como forma de ganarme el pan, de darle una educación a mis hijos, de permitirme ciertos lujos que he podido eh, darme gracias a mi trabajo, sino que le debo todo en cuanto a, he llegado a conocer sitios que jamás me hubiera imaginado gracias al humor, he podido encontrar en mí mismo algo valioso luego de haber atravesado momentos muy tristes de mi vida, de enfrentar las inseguridades que tenía. Entonces el humor me dio herramientas para valorarme a mí mismo como persona. Al humor le debo todo. Y yo creo que del humor ya si hablamos netamente como trabajo, si uno maneja su carrera, es como el fútbol, es como cualquier otra carrera. Si tú manejas de manera inteligente y responsable tu carrera, se puede vivir de esto. O sea, es como, hay futbolistas que ganan muy bien, pero se malgastan el dinero y después están muy mal. En el humor puede pasar, o en las artes en general, como actor, si hay alguien que pum, protagoniza una novela y decide que se va a comprar cierto carro lujoso porque fue madre, la está rompiendo y después pueden pasar fácilmente 3 años sin que lo vuelvan a llamar ni para hacer un comercial. Entonces, si tú manejas con responsabilidad y con inteligencia económica, pues tu carrera puedes vivir del humor de igual manera que cualquier otro oficio. Se está disparando muchísimo el humor político. ¿Qué tan importante es el manejo de lo que pasa en la actualidad, llevarlo al humor político? El Esa, humor político. ese tema, yo siento que es un tema supremamente delicado,
¿Delicado en qué sentido? No rayar en lo burlesco una cotidianidad, una realidad que pasa pues en el país, por lo menos. Pero mira que yo opino que no es que sea algo delicado, sino que se volvió delicado. Yo, como te decía, mis primeros años escribí mucho humor político y yo amaba hacer humor político, pero lo amaba. En la actualidad ya muy poco lo hago, casi no lo hago. ¿Por qué? Porque es que llegó un punto en el que la política, o yo no sé si es por la presencia de las redes sociales o qué pasó, pero a la gente, a los seguidores políticos, su respectivo político se los volvió una religión. Hoy en día, en la época de Jaime Garzón, de cuando hacíamos la banda Francotiradores, cuando yo trabajé en la Zaranda, en la Luciérnaga, uno hacía, por ejemplo, yo hacía chistes, o sea, y ahí sí no es por nada, no es por hablar bien de mí, pero yo hacía chistes políticos, punto. O sea, no panfleto, no a favor de. Hoy en día hay humoristas que hacen chistes promoviendo su pensamiento político y no humor político. Es decir, si su político, aquel por el que votó, la embarra, no hace chistes sobre él. Yo sí, yo era capaz de hacer chistes sobre aquel por el cual voté, porque simple y llanamente la embarró, hizo algo que merece comicidad, hay que reírnos de eso sin tomárnoslo a pecho, porque si hoy en día la gente dice, ay, es que si se está haciendo chistes de mi político es porque usted es un tal. No, o sea, no entiendo por qué piensan que un político es intocable. Y no respeto, pero no comparto el volver panfleto mi discurso humorístico en prosa. A mí me gusta, el humor político es eso, reírme de los políticos, punto. A mí no me gusta promover un pensamiento político a partir del humor, que hoy en día eso se presenta mucho. Entonces, a mí lo que me gusta es simplemente burlarme de la política, burlarme de lo que son los mismos seguidores extremistas de la política, o sea, burlarnos de ese fenómeno. Pero es que hoy en día ya no se puede. O sea, en la época en la que yo lo hacía, la gente se reía. Hoy en día la gente se ofende y se insulta y se atacan y se amenazan. Y ay, eso a mí me agota tanto, me agota, me agota. Entonces yo, y mucha gente lo empezó a hacer, entonces yo tomé como decisión que precisamente tal vez yo quería hacer un humor ajeno a la política para que aquellos que se sintieran saturados del humor político encontraran en lo que yo hago pues un oasis, que precisamente yo vengo a reírme y no a pensar en conflicto y todo, pero no te lo niego, hay muchas cosas que ocurren que me da el picazón de querer decir algo al respecto, pero para reírnos, pero el problema está en que como ahora ya no es reírnos, sino el que voy a terminar es molestando a alguien y yo quiero que si te digo algo, eh, del político por el que tú votaste, no es para que te molestes, sino para que te rías y digas, el mal la amarró, y ya, es eso. Entonces, lastimosamente, para mí no es que el humor político sea delicado, sino que se volvió delicado, se volvió de un momento a otro. En la época de Jaime Garzón, él se burlaba de todos, de todos, de todos, y nos reíamos de todos, que eso es lo que yo creo, hay que reírnos de todos y burlarnos de todos. Iván, ¿cómo hago yo o cómo hace un comediante, una persona que hace un stand comedy con el lenguaje, la jerga colombiana y llevarla a México o llevarla a España, donde los resultados de sinónimos o antónimos es totalmente diferente? ¿Cómo mover ese libreto para que realmente guste, llamen y entre dinerito, como dicen por ahí? Pues mira, muchas veces cuando se va a hacer un show internacional hay chistes que sí o sí, por ejemplo, en una palabra, en un modismo o algo, está el chiste. Entonces hay cosas que es disciplina de uno como cómico al llegar tal vez a hacer un trabajo de campo, le llamo yo, a decir, no sé, un ejemplo, si el remate de mi chiste es la palabra lentejas, preguntar, ¿aquí saben qué son las lentejas? Y explicarlo. Si no, entonces ver, bueno, ¿cuál viene siendo aquí el plato que acompaña la sopa? Una vaina así, entonces uno hace el símil, entonces transforma esas palabras. Pero esto es una cosa con la que me he encontrado muchas veces con los productores con productores ejecutivos, digámoslo así, de canales o algo que dicen, tenemos que hacer un humor universal, eso es una utopía. El humor universal, entonces, el ejemplo que siempre voy a dar y puede sonar trillado, Chespirito no universalizaba su jerga. Él hablaba como hablaban los mexicanos, punto. Y todos terminamos entendiéndole.
Él no se ponía a decir, bueno, es que la gente no sabe qué son agüitas de Jamaica. No, él hacía su chiste de las aguas de Jamaica. Nosotros por contexto terminamos entendiéndolo y hasta nos apropiamos de eso. Y tomando agüita de Jamaica. Exactamente. Y entonces, de verdad, por ejemplo, Adal Ramones, no sé si lo identificas, un cómico mexicano que también me encanta. Él hacía monólogos, él fue uno de los primeros referentes de monólogos en español que yo vi. Él tenía un truco que me encantaba. Su programa se llamaba Otro Rollo, se volvió tan popular en Latinoamérica, lo veían mucho en nuestros países, que entonces llegó un punto en el que ya él era consciente de eso. Entonces, digamos, él usaba, digamos, una palabra, te doy un ejemplo, él decía, entonces cuando llega este naco, para la gente que me ve en Sudamérica y que no entiende qué es naco, naco es como cuando alguien es muy naco y seguía. Y eso era lo que a uno le daba risa escuchar porque no le explicaba nada. Y a fuerza de ver el resto del chiste, uno terminaba entendiendo el contexto y uno terminaba interiorizándolo. Entonces, más ahora que contamos con la globalización, yo creo que pensar en eso es una utopía y es amargarse para uno mismo como humorista. Como te digo, hay palabras que sí es necesario porque en esa palabra está el chiste, pero hay otras cosas que el contexto mismo lo va dando o que ya como, por ejemplo, nuestras telenovelas se han internacionalizado tanto, hacen que ya muchas de nuestras cosas no le sean tan ajenas a otras culturas. Entonces, eso hace que sea mucho más digerible o global el humor y yo, pues que gracias a Dios he tenido la bendición de estar parado en diversos escenarios a nivel mundial, me he dado cuenta de eso, que en su gran mayoría terminamos haciéndonos entender. Si es necesario hacer la labor de campo que te digo de ajustar una que otra cosita, pero la universalización del idioma es literalmente imposible, imposible porque por más que, un ejemplo que doy, en una oportunidad hice un trabajo para una multinacional, hice una gira por varios países, había un video que formó parte de ese show, porque era algo que escribí para esta empresa. Entonces, un video pregrabado en el que le hacía un doblaje de voz a unas escenas de películas y todo. Entonces, ese mismo video lo utilizamos de intro en cada país. Cuando me llaman de Bolivia, porque yo enviábamos previamente el material y nos dicen, oye, es que aquí hay una cosa que no entendemos, y me tocó ir a un estudio de grabación porque el chiste de ese apunte era la palabra camioneta. Entonces decía, el personaje decía camioneta, y camioneta era el chiste. Y resulta que allá no saben qué es una camioneta, porque en Bolivia dicen movilidad. Entonces me tocó ir a un estudio de grabación solamente a decir movilidad, a cambiarlo. Entonces imagínate, algo que nadie se imaginaría que camioneta no es camioneta en todo lado. Entonces es literalmente imposible pensar que hay un idioma que vamos a entender todos por igual. No, no, no. Nos podemos acercar, pero hay cosas que es imposible y los grandes no se han tomado la molestia de adaptar su humor para eso. Friends es la comedia más popular de todos los tiempos y ellos hacían sus chistes en inglés, punto. No decían, vamos a ver si lo entendieron en Sudamérica, no. Creo que la persona en cuanto al humor más sabia al respecto es Mr. Big. Si recuerdan a Mr. Bean, él siempre lo dijo que él quiso que su humor, precisamente por eso Mr. Bean es un humor mudo, que es solo corporal, que para mí es tal vez el humor más difícil de hacer. Para mí, mucha venia eterna a Mr. Bean. Es un humor que sí se entiende en absolutamente todo lado. Igual tú puedes estar en China, en Afganistán, en Chipre, en la Guyana y vas a entender un sketch de Mr. Bean. Tal vez es el único humor que yo me atrevo a decir es universal. De resto, ninguno lo es. Iván, ya llegamos al final de esta charla, ya hemos pasado ya cerca de una hora charlando con usted, pero aquí yo lo observo, lo miro su entorno y veo mucho Batman por ahí dando vueltas. Sí, ¿Quién es Batman para Iván Marín? Batman es el amigo imaginario que me ha acompañado desde que era niño y es un amigo que siempre ha estado ahí para mí. Pero ¿qué tanto significa? ¿Qué tanto es? No, demasiado. ¿Cómo visualiza usted a Batman? Batman lo visualizo yo como la metáfora de lo que es el esfuerzo personal por ser el mejor. Yo siempre lo vi que algo que me fascina a mí de Batman como superhéroe es que es el único miembro de la Liga de la Justicia que no posee poderes, que tan solo se forjó a sí mismo a base de disciplina y es como el símil de lo que yo he querido hacer con mi vida. Hay 200.000 cómicos mucho más talentosos que yo, pero igual de disciplinados
no muchos. Y yo creo que eso es lo que yo he procurado hacer con mi vida y creo que en ese sentido Batman siempre ha sido como el referente que me inspiró. Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Facetas, conocer una parte de su vida, saber que usted también fuera de humorista es escritor, no solamente escritor o guionista, sino escritor de poesía de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí en la emisora de la Universidad de Ciudad La de Estéreo. No, muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio. Esa es una universidad a la que de una vez quiero decirles quiero demasiado porque estudié varios talleres allá que hicieron parte de mi formación actoral y también muchas veces he estado o estuve hace, llevaba ratico sin estar invitado a estos micrófonos, pero en alguna oportunidad anduve mucho por esos lares. Entonces, de verdad, albergo un muy bonito deseo recuerdo de la Universidad Distrital. Muchísimas gracias, Iván. Un fuerte abrazo y con él, con Iván, llegamos al final de nuestro programa Facetas. Volvemos a encontrarnos dentro de 8 días a partir de la 1:30 el próximo lunes. Un abrazo para todos. Chao, chao. De 500 toneladas de explosivo para matar a una sola persona. Cada vida es una historia. Cuando tú creas contenido, la gente se asombra un montón por los números. Tú no eres consciente de la cantidad de cabecitas que te están viendo al otro lado. Y es el resultado de nuestras experiencias. Hay un paradigma pues de que los niños deben estar jugando, ¿no? Y estudiando y nada más, de que los niños son eso, actores de la sociedad pues que no tienen voz y que se dedican a jugar. Descúbrelas en Facetas, voces de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Y la radio es el mejor medio para despertar tu imaginación.